Vamos a descubrir juntos qué pasa realmente con el ejército de Colombia y el conflicto que aún hoy define el futuro de nuestra nación. Para entender el papel actual del ejército de Colombia, primero debemos remontarnos a sus orígenes y conocer cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. El ejército no nació de la nada. Es una institución que tiene raíces profundas en la historia de la nación. El ejército de Colombia tiene sus inicios en las guerras de independencia a comienzos del siglo XIX. Fue fundado para defender la libertad y soberanía del país frente al dominio español. Desde esos primeros días, la misión principal fue proteger la integridad territorial y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, la historia no ha sido fácil ni lineal. Conforme Colombia fue consolidando su independencia y formando su estado, el ejército también fue cambiando. Durante el siglo XX, el país vivió varios periodos de violencia interna, como la violencia liberal conservadora en las décadas de 1940 y 1950, donde el ejército jugó un papel importante en los enfrentamientos políticos. En estos años, la institución fue adquiriendo una estructura más formal, con divisiones, unidades especializadas y una cadena de mando definida. Pero el reto más grande para el ejército de Colombia llegó en los años 60, cuando comenzaron a surgir grupos guerrilleros armados como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN. Ejército de Liberación Nacional. Estos grupos insurgentes desafiaron la autoridad del Estado, iniciando un conflicto que ha durado más de 50 años y que ha dejado profundas heridas en la sociedad colombiana. Desde entonces, el ejército se ha visto en medio de una guerra interna compleja, que no solo implica combates armados, sino también desafíos en inteligencia, estrategia y relaciones con la población civil. En este periodo, el ejército creció en tamaño y capacidad, implementando nuevas tácticas y tecnologías para enfrentar la insurgencia, pero también enfrentó críticas por su involucramiento en casos de violaciones de derechos humanos. Un dato importante: durante la década de 2000, gracias a una estrategia llamada Plan Colombia, con apoyo internacional, especialmente de Estados Unidos, el ejército recibió recursos y entrenamiento que le permitieron debilitar a las FARC y otros grupos ilegales. Esto llevó a avances significativos, como la desmovilización de miles de combatientes y la reducción de la violencia en ciertas zonas. Sin embargo, el conflicto nunca desapareció del todo, y nuevas formas de violencia y grupos armados surgieron. Civiles. En zonas de conflicto, donde los grupos armados suelen operar entre la población, cualquier operación militar implica riesgos importantes de daños colaterales, lo que aumenta la presión sobre los soldados y comandantes. Un segundo desafío relevante es la adaptación a un conflicto cambiante. El ejército debe enfrentar no solo a guerrillas tradicionales, sino también a nuevos actores como grupos disidentes, bandas criminales y organizaciones narcotraficantes. Estos grupos tienen tácticas diferentes, están dispersos en varias regiones y utilizan estrategias de guerra no convencional, lo que obliga a las fuerzas militares a actualizar sus métodos y a invertir en inteligencia, tecnología y capacitación especializada. La moral y el bienestar de los soldados es otro aspecto crítico. Muchos jóvenes que ingresan al ejército provienen de zonas rurales afectadas por la violencia y enfrentan condiciones difíciles, largos periodos lejos de sus familias, riesgos constantes, en ocasiones, falta de recursos básicos. Esto puede afectar su motivación y desempeño, y genera la necesidad de mejorar las condiciones de vida y el apoyo psicológico para el personal militar. Además, el ejército debe lidiar con limitaciones presupuestales y políticas. Aunque ha recibido apoyo internacional y del Estado, no siempre cuenta con los recursos suficientes para cubrir todas las necesidades operativas, de entrenamiento y bienestar. Esto puede afectar su capacidad para llevar a cabo operaciones complejas y sostenidas en el tiempo. Un problema que no siempre se menciona es la relación con las comunidades civiles. En muchos casos, la presencia militar se percibe con recelo o incluso rechazo, especialmente cuando se han producido abusos o daños indirectos. Por eso, construir confianza y colaboración con la población es fundamental para el éxito de cualquier estrategia de seguridad.
Esto implica no solo presencia militar, sino también trabajo social, diálogo y apoyo a proyectos de desarrollo. Finalmente, el ejército también enfrenta el reto de contribuir a la implementación de los acuerdos de paz, especialmente el firmado en 2016 con las FARC. La desmovilización y reintegración de excombatientes es un proceso complejo que requiere coordinación con otras instituciones y con la sociedad civil. Además, el ejército debe continuar enfrentando a grupos armados que no aceptaron el acuerdo y que mantienen activa la violencia. A lo largo de los años, el ejército ha demostrado capacidad de adaptación y compromiso con la misión de proteger al país, pero la complejidad del conflicto colombiano exige un esfuerzo constante para superar estos desafíos. ¿Te has preguntado alguna vez cómo es la vida diaria de un soldado en estas zonas de conflicto? ¿Cómo enfrentan ellos mismos estos retos internos y externos? Más adelante. Este es el momento para reflexionar sobre el papel que queremos que el ejército juegue en el futuro del país. ¿Un garante de la paz y el bienestar o un mero instrumento de confrontación? Esa decisión depende de todos, y entender la complejidad es el primer paso para construir soluciones reales. Después de este recorrido por la historia, los desafíos y el contexto actual del ejército de Colombia y el conflicto armado, queda claro que no hay respuestas simples ni soluciones rápidas. Pero también queda una enseñanza importante. Entender la complejidad es fundamental para poder construir un futuro mejor. El ejército es una pieza clave para la seguridad y la estabilidad del país, pero debe evolucionar, adaptarse y trabajar de la mano con las comunidades y el Estado para lograr una paz real y duradera. Al mismo tiempo, la sociedad tiene el reto de informarse, cuestionar y participar activamente en los procesos que definen nuestro país. Ahora te invito a reflexionar. ¿Cómo crees que podemos contribuir como ciudadanos a mejorar esta situación? ¿Qué papel quieres que juegue el ejército en el camino hacia la paz? Tu opinión es valiosa y necesaria para que juntos, como sociedad, podamos avanzar. Si este video te ha ayudado a comprender mejor un tema tan complejo y te gustaría profundizar en otros asuntos relacionados con Colombia y su historia, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para no perder. Pero ¿qué falta aún? Por un lado, mayor coordinación entre las instituciones del Estado. Por otro, un compromiso sostenido de largo plazo que trascienda gobiernos. Y finalmente, un trabajo constante para construir confianza entre las Fuerzas Armadas y la sociedad. Después de todo lo que hemos explorado, llega el momento de enfrentar la gran pregunta. ¿Qué papel juega realmente el ejército de Colombia en el conflicto actual? ¿Es un protector que defiende la paz o una fuerza atrapada en contradicciones difíciles de resolver? La verdad es que el ejército es ambas cosas y mucho más. No se puede simplificar su rol a blanco o negro, porque su función y su historia están llenas de matices. Por un lado, es la institución encargada de defender la soberanía, proteger a la población y garantizar el orden frente a múltiples amenazas. Por otro, ha sido objeto de críticas, cuestionamientos y denuncias que evidencian errores y fallas. Esta dualidad es la clave para entender la persistencia del conflicto. El ejército actúa en un escenario donde no hay enemigos claros, sino un entramado de actores con intereses distintos, guerrillas, narcotraficantes, paramilitares, bandas criminales y comunidades civiles atrapadas en medio. En este contexto, la línea entre seguridad y violación de derechos puede volverse borrosa. Un punto central es que el ejército ha sido fundamental para debilitar a los grandes grupos armados, especialmente tras la implementación del Plan Colombia y la firma del Acuerdo de Paz. Sin embargo, ese debilitamiento abrió espacios para que otros actores ilegales surgieran, generando nuevas dinámicas violentas. Esto muestra que la solución no es solo militar, sino que requiere abordajes sociales, económicos y políticos. Además, el ejército se enfrenta a un reto interno. Debe modernizarse, mejorar la formación en derechos humanos y fortalecer su relación con la sociedad civil para construir confianza. Este cambio es imprescindible para que su acción sea legítima y efectiva. La clave está en reconocer que el ejército no es un ente aislado. Forma parte de un sistema complejo donde las soluciones deben ser integrales. La paz definitiva en Colombia pasa por un esfuerzo conjunto que involucra al ejército, al Estado,
a las comunidades y a los actores internacionales. Entonces, ¿cómo avanzar? La respuesta está en combinar la fuerza con el diálogo, la seguridad con el desarrollo y la justicia con la reconciliación. El ejército, con sus retos y potencialidades, es un actor indispensable en este proceso. Y la presencia del ejército es fundamental para tratar de estabilizar estas regiones. Pero esto también genera conflictos con las comunidades locales, que a veces sienten que son víctimas tanto de los grupos ilegales como de la acción militar. Por ejemplo, en regiones como el Catatumbo, el Cauca o el Bajo Cauca antioqueño, el ejército realiza operaciones constantes para desmantelar laboratorios de drogas y proteger corredores estratégicos. Sin embargo, estas operaciones pueden generar daños colaterales, como desplazamientos o afectaciones a la población civil, lo que alimenta una tensión constante. ¿Sabías que en algunos municipios, el ejército es la única institución del Estado presente? Esto demuestra la importancia y el peso que tiene en la vida cotidiana de muchas comunidades. Pero también plantea preguntas. ¿Cómo lograr que esta presencia sea realmente efectiva y respetuosa de los derechos humanos? ¿Qué mecanismos existen para supervisar y mejorar la relación entre militares y civiles? Además, dentro del propio ejército, existen desafíos como la moral, el entrenamiento para enfrentar un conflicto que ya no es solo militar sino también social, y la necesidad de adaptarse a nuevas amenazas, como la ciberguerra o el terrorismo urbano. Estas dinámicas complejas explican por qué, a pesar de los esfuerzos y avances, el conflicto armado continúa. Pero ¿qué opciones existen para avanzar hacia una paz estable y duradera? ¿Cuáles son las estrategias actuales para resolver este conflicto multifacético? En la siguiente sección, profundizaremos en los problemas y desafíos específicos que enfrenta el ejército, para entender mejor sus limitaciones y posibilidades en el camino hacia la paz. El Ejército de Colombia, pese a ser una institución clave para la seguridad del país, enfrenta una serie de problemas y desafíos que complican su misión y afectan su imagen pública. Estos retos no solo son militares, sino también éticos, sociales y estructurales. Uno de los principales desafíos es la cuestión de los derechos humanos. Durante décadas, el ejército ha sido objeto de críticas por casos de abusos contra civiles, ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos, y otras violaciones. Estos hechos han generado desconfianza en muchas comunidades y han afectado la legitimidad de la institución. Aunque se han implementado mecanismos de control y formación en derechos humanos, el ejército sigue trabajando para cambiar percepciones y garantizar que sus operaciones respeten los derechos de la población. Además, existe una tensión constante entre la necesidad de actuar con rapidez y contundencia contra grupos armados ilegales, y el respeto por la vida y el bienestar de los. ¿Sabías que el Ejército de Colombia es mucho más que una fuerza militar? Que detrás de su uniforme y sus operaciones se esconde una historia compleja, llena de retos y contradicciones que afectan a millones de personas todos los días. Hoy te invito a descubrir cómo este actor clave ha influido y sigue influyendo en uno de los conflictos más largos y complejos de América Latina. Pero, ¿por qué después de décadas de enfrentamientos, negociaciones y acuerdos, el conflicto armado en Colombia parece no tener fin? ¿Qué papel juega realmente el ejército en esta lucha? ¿Es un defensor de la paz o parte del problema? Estas son preguntas que muchos se hacen y que a veces no reciben respuestas claras en los medios o en el discurso público. En este video vamos a explorar. Paso a paso, la realidad del ejército colombiano y el conflicto actual que atraviesa el país. Veremos desde sus orígenes, pasando por las décadas de enfrentamientos con grupos armados ilegales, hasta llegar a la situación que vive Colombia hoy. No solo nos quedaremos en la teoría, hablaremos con datos, hechos concretos y ejemplos que te ayudarán a entender la dimensión social y humana de este conflicto. Además,
Te iré planteando algunas incógnitas que mantendrán tu atención a lo largo del video. ¿Sabías que hay zonas en Colombia donde la presencia del Estado es casi inexistente y el ejército es la única autoridad? ¿Qué pasa cuando la línea entre el ejército y grupos ilegales se vuelve borrosa? ¿Y qué desafíos internos enfrenta la institución en su misión por mantener la seguridad? Queremos ir más allá de los titulares y la información superficial. Este es un viaje para conocer en profundidad uno de los temas más delicados y urgentes de nuestro país, para entender los matices, las causas y los posibles caminos hacia una solución. Así que quédate conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia de guerra o política, es una historia de personas, de comunidades afectadas, de soldados en el frente y de un país que busca la manera de sanar sus heridas. Y, al final, te daré una perspectiva. Reconocimiento. El ejército está llamado a respetar estos derechos y a colaborar en procesos de verdad y reconciliación. En la siguiente sección, analizaremos las estrategias y perspectivas que existen hoy para avanzar hacia la resolución del conflicto, entendiendo que la paz requiere la participación de todos los actores, desde las Fuerzas Armadas hasta la sociedad civil. Después de años de conflicto, el país ha intentado diversas estrategias para alcanzar una paz estable y duradera, y el Ejército de Colombia juega un papel fundamental en estos esfuerzos. Sin embargo, la resolución de conflicto no depende solo de lo militar. Requiere un enfoque integral que incluya política, desarrollo social, justicia y reconciliación. Uno de los hitos más importantes en los últimos años fue la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las FARC, un paso histórico que buscó terminar con más de 50 años de enfrentamientos. Este acuerdo implicó la desmovilización de miles de combatientes y la reintegración a la vida civil, y también el compromiso del ejército de garantizar la seguridad en las zonas antes controladas por la guerrilla. Pero la implementación del acuerdo ha sido compleja. A pesar de los avances, existen grupos disidentes que no aceptaron el acuerdo y continúan activos, lo que mantiene la violencia en ciertas regiones. Aquí, el ejército tiene la tarea de enfrentar estos nuevos desafíos sin perder de vista el respeto por los derechos humanos y la protección de las comunidades. Además, el gobierno ha implementado políticas de seguridad democrática y planes integrales para fortalecer la presencia estatal en las regiones más afectadas. Esto incluye inversión en infraestructura, educación y desarrollo económico, buscando que la seguridad sea acompañada por progreso social. La cooperación internacional también es clave. Países aliados brindan apoyo técnico, logístico y financiero para fortalecer las capacidades del ejército y promover programas de desminado, protección de derechos humanos y asistencia a víctimas. Por otra parte, la reintegración de excombatientes es un proceso crucial para evitar que estos grupos vuelvan a la violencia. Programas sociales, educativos y laborales buscan ofrecer alternativas reales a quienes decidieron dejar las armas, y el ejército colabora con estas iniciativas para garantizar la seguridad y estabilidad. Sin embargo, para lograr una paz duradera, es necesario que todos los actores, incluidos los ciudadanos, se involucren. La participación comunitaria, la promoción de la justicia social y la reconciliación son elementos indispensables para superar las causas profundas del conflicto. En resumen, el Ejército de Colombia ha pasado de ser una fuerza centrada en la defensa territorial a convertirse en un actor principal en un conflicto armado interno complejo, con retos que van más allá de lo militar, tocando temas sociales, políticos y éticos. ¿Pero qué significa esto para el país hoy? ¿Cómo se ve el ejército en las regiones más afectadas por la violencia? ¿Y cuáles son las consecuencias para los soldados y las comunidades que viven en estas zonas? En los próximos minutos, exploraremos el contexto actual del conflicto, sus actores y el impacto que tiene en la vida diaria de millones de colombianos. Para comprender el papel actual del Ejército de Colombia, es fundamental entender el conflicto que atraviesa el país. No se trata solo de un enfrentamiento militar, es un conflicto social, político y económico que ha marcado profundamente la vida de millones de personas.
Desde hace más de 5 décadas, Colombia ha vivido un conflicto armado interno protagonizado por diversos actores. Las guerrillas como las FARC y el ELN, grupos paramilitares, narcotraficantes y el propio Estado, representado principalmente por el ejército y la policía. Aunque las FARC firmaron un acuerdo de paz en 2016. Otros grupos ilegales continúan activos, y nuevas organizaciones han surgido, generando violencia y desplazamiento. El Ejército de Colombia, en este escenario, tiene una doble función. Por un lado, es la fuerza encargada de garantizar la seguridad y proteger a la ciudadanía. Por otro, debe enfrentar a estos grupos armados que desafían la autoridad del Estado. Sin embargo, esta tarea no es sencilla. En muchas regiones rurales, la presencia estatal es limitada y la población vive en medio de la incertidumbre, atrapada entre la violencia de los grupos ilegales y las operaciones militares. Un dato revelador. Según cifras oficiales, Colombia sigue siendo uno de los países con más desplazados internos en el mundo, con millones de personas obligadas a abandonar sus hogares por la violencia. Este fenómeno refleja la complejidad del conflicto y el impacto directo en la sociedad civil. Además, las disputas no solo son por el control territorial, sino también por el control de economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Esto añade una capa adicional de dificultad para el ejército, que debe operar en un contexto donde la línea entre la economía legal y ilegal es difusa. Uno de los grandes retos actuales para el ejército es operar en zonas donde la violencia se ha fragmentado. Grupos disidentes de las FARC, el ELN y bandas criminales se disputan. Radio check over. You may also have to... Exploraremos también el impacto del conflicto en las comunidades civiles y cómo éstas se relacionan con el ejército. Para entender el impacto real del conflicto armado en Colombia, no basta con hablar solo del ejército o de los grupos armados. Es imprescindible mirar cómo esta situación afecta a la sociedad civil, a las comunidades que viven día a día en medio de esta realidad. Millones de colombianos han sido víctimas directas o indirectas de la violencia. En zonas rurales, donde la presencia estatal es limitada, las comunidades a menudo quedan atrapadas entre los grupos ilegales y las operaciones militares. Esta situación genera miedo, desplazamiento forzado y pérdida de medios de vida. Un dato importante es que Colombia tiene uno de los mayores índices de desplazamiento interno en el mundo, con más de 7 millones de personas desplazadas según la Unidad para las Víctimas. Esto significa que muchas familias han tenido que dejar sus hogares y buscar refugio en ciudades o en otras regiones, enfrentando grandes dificultades para rehacer sus vidas. Además, las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes son las más afectadas. Estos grupos a menudo viven en territorios estratégicos para los actores armados, ya sea por la ubicación geográfica o por la riqueza natural del lugar. La presencia de minas antipersona, la contaminación de fuentes de agua y las restricciones a la movilidad son algunas de las consecuencias directas que sufren. El ejército, en su misión de proteger el país, también se relaciona con estas comunidades. Sin embargo, la relación no siempre es fácil. Por un lado, el ejército busca proteger a la población y garantizar la seguridad. Por otro, las operaciones militares pueden generar daños colaterales o tensiones, especialmente cuando hay desconfianza acumulada por hechos pasados.
En los últimos años, se han implementado programas para mejorar la relación entre las fuerzas militares y las comunidades, promoviendo el diálogo, la cooperación y proyectos sociales. Estas iniciativas buscan fortalecer la confianza y construir un ambiente de paz y seguridad desde la base, algo fundamental para que cualquier solución al conflicto sea sostenible. ¿Sabías que en algunas zonas, el ejército trabaja junto con líderes comunitarios para identificar riesgos y crear planes de prevención? Este tipo de colaboración es un paso importante para transformar el conflicto y minimizar el sufrimiento de la población civil. No podemos olvidar que las víctimas también juegan un papel central. Muchos colombianos han sufrido pérdidas irreparables y buscan justicia, reparación. Y esto ha sido todo por hoy. Si quieres aportar a la paz conociendo la historia, te invito a que te suscribas al canal para próximos análisis. Hasta luego. Entonces habrá una caja con un dron dentro, ¿verdad? Y luego, si se está moviendo, habrá una caja más pequeña delante en la dirección apuntada. Si golpeas esa caja pequeña, como si apuntaras a la caja pequeña que está delante, eso es lo que necesitas golpear. Está calculando su velocidad y su